Inicia la grabación. Ya está grabando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy día vamos a ver el tema de sacrificios típicos, que es un tema de medio juego. Y en concreto es una... bueno, voy a presentar pantalla. Es una partida que se jugó entre Shirov y Reinderman. Quizás bueno, el jugador Shirov sí les suena familiar. Reinderman es un jugador de, de Holanda que actualmente sigue activo. Y esto se jugó en el año 1999. Y bueno, voy a presentar pantalla. Y a ver, un segundo. Algo salió mal. Voy a volver a entrar. Ya. Ahora sí, ¿me confirman si están viendo la pantalla, por favor? Ya, bueno, ya debería estar viéndose. En caso de que no, me avisan. Bueno, ya. Entonces vamos a ir rápidamente a la partida. ¿Cómo sucedió esto, no? Entonces las blancas comienzan con E4, peón de rey, es usual. Y esta defensa, bueno, yo asumo que todos la deben conocer, la siciliana. Bien, entonces lo normal es continuar con el desarrollo de piezas menores, caballo F3, caballo C6. Y aquí, bueno, hay que aclarar que la mayoría de veces se juega D4, por ejemplo, ¿no? Lo cual puede llevar algunas variantes como esta. Por acá alguien hace un comentario. A ver, no se escucha. Perdón. Disculpen, olvidé activar el micrófono. Les decía entonces que vamos a ir desde el inicio. Perdón por no prender mi micrófono. La partida comienza con E4. Un segundo, está entrando más gente. Ya. E4, C5. Esta defensa todos la deben conocer. La siciliana, ¿no? Entonces, claro, las siguientes dos jugadas son... A ver, ya se unió otro más, Franklin. Acá se puede continuar de diversas maneras. Decía que lo común es empezar o sea, continuar con D4, luego después de la captura C por D4, caballo por D4. Hay muchas maneras de continuar aquí. Por ejemplo, E5, lo cual nos llevaría a la variante Pelicán. Entonces, la idea de hacer caballo, caballo C3, que es lo que se juega aquí, es evitar líneas como esa, ¿no? Si digamos ahora se viniera con E5, pues ya no se trata de una siciliana como tal, y podríamos venir con el alfil, por ejemplo, ¿no? Y es una variante un poco extraña, pero eso con la idea de prevenir la preparación por parte de las negras de la siciliana. Entonces aquí las negras juegan E6, lo cual, digamos, es más o menos flexible y espera un poco la respuesta del blanco. Aquí se transpone a una siciliana cerrada, o sea, ahora sí se juega de 4, pero como ven, el negro ya hizo un movimiento de peón. Entonces, esas sutilezas son las que se ven pocas veces y es importante, ¿no? Para evitar algunas líneas. O sea, si jugamos con blancas contra la siciliana. Bueno, aquí se tiene que comer el peón. El caballo, bueno, claro, si no se quiere perder el peón, tiene que recapturar. Y digamos, solamente para aclarar, el juego o sea, el espíritu de las sicilianas consiste en que las negras van a cambiar un peón de alfil por un peón central.
Entonces, en ese sentido tienen cierta ventaja. Pero las blancas, en compensación, ya tienen dos caballos desarrollados y las líneas se abren bastante para los alfiles, ¿no? Entonces, esa compensación por parte de ambos bandos hace que la siciliana sea, digamos, aguda en el sentido que se puede, la balanza se puede inclinar para cualquier lado. Bueno, entonces ver esto es normal. Y, y aquí se juega A6. La idea es evitar algunas entradas con el alfil, por ejemplo en B5, que es normal, ¿no? Entonces se continúa con el desarrollo natural y, a ver, admitir. E2 permite que las blancas estén preparando su enroque. Ya. Acá hay varias maneras de continuar con las negras, pero se juega la jugada, bueno, claro, caballo G7. Y esa esconde una idea muy interesante. Hay que aclarar que esta es la variante de Taimanov. Y la idea es esta, ¿no? Si las blancas continúan con su enroque, lo cual es, digamos, parte del desarrollo, entonces las negras comerían al caballo. Y después de que la dama recapture en D4, el caballo en C6 tendría, digamos, además de desarrollar la, la virtud de, de moverse y a la vez amenazar a la dama. Entonces está ganando un tiempo sobre la dama. Y tendría que regresar aquí o moverse a D1. Claro que, bueno, en E3 está tapando un poco a la diagonal del alfil. Entonces tendría que regresar, ¿no?, a D1. Eh, es una variante interesante, la del caballo G7. Claro que tiene, o sea, en contraparte vemos que está todavía retrasando el desarrollo de su alfil. Entonces, las blancas juegan F4 y tienen una idea interesante, que es justo contra esa variante. Y es que si vemos lo mismo, ¿no? Caballo por caballo, dama por caballo. El caballo viene a C6. Entonces la dama tiene una casilla, F2. Y desde aquí, bueno, en algunas variantes podría abrir, ¿no?, con F5. Y podría atacar al enroque corto del negro, ¿no? O sea, lo natural es que el rey se enroque en corto. Es difícil ver que se enroque en largo. Bueno, es básicamente la idea de jugar F4. Entonces, claro, perdón. Se juega F4 y bueno, como lo habíamos previsto, ¿no? Las negras capturan en D4, las blancas recapturan también en D4. Y acá una jugada, bueno, interesante por parte de las negras, y es que no hacen el C6 que se podía esperar, sino que hacen, bueno, mueven de B5. Y esta esconde una idea interesante, y es que bueno, las blancas tienen la opción de enrocar, que es lo natural, ¿no? Pero podría ser que también, no sé, consideren el enroque largo y para ello tengan que continuar con el desarrollo de piezas. Pero si jugarse alfil E3, entonces las negras ahora sí tendrían la opción de jugar caballo C6 y estarían molestando a la dama. Y no podría ir a la casilla F2 que estaba planeada inicialmente. Entonces, claro, tendría que regresar o bueno, quizás dama de dos. Pero la idea es esa, ¿no? O sea, que se efectúe siempre ese movimiento de caballo con ganancia de tiempo. Por lo tanto, bueno, no se entra en estas variantes, sino que sencillamente, bueno, se enroca, ¿no? Es, es lo natural. Y aquí dama C7 es bueno, lo que continúa. No sé si existe alguna pregunta hasta aquí, hasta las variantes que hemos visto. Ya, bueno, en cualquier caso, enciendan su micrófono o bueno, escriban por el chat también. Dama C7 esconde una idea muy interesante. Y es que, digamos, después de un movimiento de desarrollo, por ejemplo, ¿no? Alfil E3, bueno, vimos que viene el caballo con ganancia de tiempo, entonces, si alfil D2, entonces las negras podrían jugar caballo F5.
Y esta jugada es interesante. O sea, claro, en principio el caballo parece indefenso, ¿no? Pero a ver, acá una pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si se captura el caballo? ¿Qué deberían hacer las blancas? Las negras, mejor dicho. Alfil C5. Ajá, exactamente. Muy bien. Entonces hasta el fil C5 está ganando prácticamente la partida, ¿no? Se va a ganar la dama y el rey escapa muy tarde, ¿no? No hay tiempo para salvar esa dama. Bueno, caballo F5, entonces igualmente, ¿no? Si la dama viene a F2, es demasiado tarde igualmente por la misma idea, ¿no? Que comentaba, que es alfil C5, y si el alfil intenta, digamos, defender, entonces, bueno, va a venir el alfil a E3 y bueno, se está ganando, ¿no? La partida. Bueno, em, interesante, entonces, Eh, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Creo que alguien activó su micro. Esa es la idea, ¿no? La de dama C7. Sacar el caballo y aprovechar por esta diagonal. Maestro, eso fue producto de la debilidad del punto F, me imagino. Sí, sí, Removido ese peón. exacto. Gracias, fue una pregunta. Sí, el F4, o sea, la abertura de esta casilla, tiene ciertos inconvenientes en algunas líneas. Por ahora no se puede aprovechar porque en principio existe un alfil de casillas negras que en algunas variantes, o sea, de ser el caso, podría venir a defender, ¿no? Ante ataques de la dama, del alfil. También existe la posibilidad de que el rey llegue a H1. Pero sí es cierto, hay muchas variantes de la siciliana en las que después de F4 pueden... Claro, después de F4 puede venir la dama a B6. En algunas ocasiones, ¿no? Como, por ejemplo, si el peón estuviera en B7, entonces la dama en B6 estaría atacando no solamente al flanco de rey, sino también a B2. Y eso a veces impide que el alfil de casillas negras pueda desarrollarse. Ya. Por si acaso, si se escucha música en el fondo es porque justo por acá está sonando música en la calle. Bueno, ya, entonces la variante continuó con, dijimos acá, ¿no? Primero esta sutileza de B5, enroque, dama C7, que tiene esa idea. Y acá, bueno, se juega dama F2 y la idea es que ya no existe este movimiento, ¿no? O sea, si se quisiera hacer lo mismo, por ejemplo, ¿no? Como un caballo F5, ahí sí pierden absolutamente. Porque estamos un tiempo adelante. Y ahora ya hemos capturado ese caballo y este alfil ya no hace nada. Bueno, entonces no queda más remedio que seguir moviendo el caballo. Y acá, bueno, puede surgir la duda, ¿no? ¿Y qué pasaría si en vez de mover el caballo se hace otro movimiento? Bueno, en principio, hacer otro movimiento impediría que este alfil se desarrolle. Claro, se puede venir con G6, pero son demasiadas aberturas en el flanco de rey. Se está debilitando mucho ese flanco de rey. Y puede surgir también la duda de, bueno, ¿y si se desarrolla primero alfil B7? Pues aquí podríamos castigar la falta de desarrollo de las negras con F5. Y la idea es esta. Primero, si se captura en F5, entonces podríamos capturar en F5. Y bueno, igualmente las negras tienen que desarrollar, ¿no? Podrían, por ejemplo, evitar que venga un alfil F4 con, con el caballo en D5. Y sencillamente se haría un cambio en el centro. Acá hay que molestar al alfil. Y acá tenemos, digamos, una posición que es claramente ventajosa para las blancas por dos razones. En primer lugar, se está ganando un tiempo sobre la torre. Y segundo, va a venir una torre que va a dar jaque al rey, ¿no? Y si se cubren con el alfil, bueno, ese alfil va a estar clavado, no va a poder enrocar. Entonces la apertura de líneas va a ser muy, digamos, muy favorable para las blancas. Claro que existen, digamos, líneas como esa, ¿no? Jaque intermedio, pero igualmente se está abriendo demasiado la posición, existe un peón aislado
Como principio general hay que completar el desarrollo antes. Entonces, claro, finalmente se juega caballo C6 porque esto es lo que se jugó en la partida. Pero nunca hubo esa ganancia de tiempo, ¿no? Que se quería sobre la dama. Pero igualmente esto es jugable. Bueno, las blancas continúan con su desarrollo con el alfil. Es lo natural, hay que seguir desarrollando. Y el alfil es 7 por parte de las negras, quienes, bueno, están preparando su enroque. Lo cual es mm, natural. Además de natural, es inevitable. ¿No? O sea, no existe un plan que pueda evitar que se vayan a enrocar las negras. Entonces, claro, ahora las blancas tienen, tienen varias opciones. Lo natural sería ya completar el desarrollo con las torres en el centro, ¿no? Armar una pequeña batería, por ejemplo, traer la torre, luego traer la de dos, luego traer la siguiente torre. Pero el problema es este. O sea, después de salir de la apertura, hay que ver más allá, ¿no? El medio juego. Y estamos viendo que nosotros tenemos, bueno, un juego de siciliana, pero sin dos caballos. El caballo de F6 que suele estar allí y en D4. Entonces, no existe un caballo D4 que pueda, digamos, asegurar un ataque rápido sobre el flanco de rey. Y, y si las torres vienen a la columna D, no va, no va a causar mayor daño. O sea, van a ocupar una columna, pero es una columna que no tiene demasiada relevancia. Por ello, se juega A4, lo cual es una jugada bastante interesante en este sentido, ¿no? Además de sacar un peón lateral, mmm, digamos, forzando de alguna manera este B4. ¿Y por qué? Claro, primero si siguen su plan, o sea, el de enrocar, el desarrollo, entonces se está perdiendo un peón, ¿no? El peón por, se puede capturar la torre. Y en caso de que se quiera defender, entonces se está entrando otra vez con la ganancia, ¿no? De peón y tenemos un peón pasado. Entonces esa variante no... O sea, ignorar al peón no es la mejor opción. Lo siguiente es que si capturan, entonces puede venir un caballo a 4 y ahora se está entrando de manera muy fuerte en B6. No existe manera, ¿no? O sea, un alfil aquí difícil. Y además se va a abrir la columna y se va a presionar sobre A6. Por lo tanto, de alguna manera se fuerza este B4. Y aquí la idea es esta, ¿no? Primero, las negras están empleando un tiempo antes del enroque, o sea, lo cual es parte del desarrollo. Y las blancas tienen como idea que el caballo de C3 no hace nada actualmente. No puede venir a B5, no puede venir a D5. Por acá no tiene muchas rutas. Y bueno, podría venir, digamos, a 2, pero tampoco resulta muy útil, ¿no? La idea es esta. Venir a B1 y luego maniobrar de esta manera. Con D2, F3. Ya. Y desde F3, y teniendo en cuenta que las negras sí van a enrocarse en corto, de todas maneras, porque como vemos el flanco de dama ya, ya se debilitó bastante en ese sentido. Entonces se está trayendo piezas para atacar al flanco de rey en un futuro. Claro que es un poco lento, ¿no? La maniobra de D1, D2. Pero no hay mucho que hacer por ahora. O sea, la posición está de alguna manera cerrada y no se puede, digamos, aprovechar un retroceso de caballo. Bueno, antes de enrocar, las negras juegan B8, lo cual previene un alfil B6. Ahora ya no se puede jugar B6 porque sencillamente se come y ya se está ganando la partida, ¿no? Bueno, se previene eso y las blancas continúan con su plan, que es el caballo de 2. Ya, bueno, no sé si hasta acá hay alguna pregunta por su parte. Ya, bueno, caballo de 2, enroque, todavía no hay nada claro. Y, y acá, bueno, D3, el alfil a D3, lo cual claramente está mirando al enroque.
Ya que se definió Disculpe, ¿cuál es la idea para tener, sí, ¿cuál es la idea para qué? para obtener ventaja? Ah, ya. Actualmente, bueno, pueden surgir muchas ideas, pero en principio se está mejorando la posición del alfil. O sea, un alfil en E2 no tiene mucho futuro, ¿no? Si se quiere atacar por este lado, por ejemplo, al, al enroque, no resulta mucho porque en el peor de los casos, o sea, digo en el peor de los casos, el peón, o sea, las negras tendrían que hacer G6. Y vemos que los alfiles no funcionan tan bien, o sea, en este tipo de ataques, ¿no? O sea, dinamitando enroques desde cerca. Trabajan mejor a distancia, ¿no? Por ello es que alfil E3 tiene la idea de ya colocar un alfil, mirar al enroque. Este alfil, por ejemplo, si estuviera en esta columna, en esta diagonal, mejor dicho, de A1 a H8, también estaría mirando al enroque, ¿no? Son planes típicos, sobre todo si tenemos pareja de alfiles. Pero hay que, digamos, forzar más o menos la posición. Por ahora, la posición está igualada para ambos bandos. Bueno, T3 entonces decía. Y las negras tienen, claro, varias opciones. Les gustaría traer su alfil a F6, pero tienen un inconveniente, ¿no? ¿Qué harían ustedes con blancas si las negras jugaran alfil F6? Mm, mm, mm. Les ayudo. Em, Sencillamente se jugaría 5. Y Peón esto, I5. ajá, sí, sí, muy bien, gracias. Em, Entonces, claro, la idea de D5 es ganar un tiempo sobre el alfil de F6. Sería un movimiento en vano. No puede venir por aquí, tendría que regresar. Y estaría habilitando una casilla para el caballo en E4. No podría venir, no podría venir D6. Por lo tanto, bueno, esa jugada hay que preparar ese alfil de F6, ¿no? Porque realmente tendría una gran diagonal en este alfil. Y por lo tanto se juega D6. Lo cual, bueno, como digo, ¿no? Se prepara todavía una apertura de diagonal. Y aquí las blancas bueno, emplean una novedad hasta entonces, ¿no? Esto fue en el año 1999, que es torre de uno. ¿Y por qué, no? ¿Cuál es la idea? Si se estaba primero jugando por este lado, por la columna A, y ahora se viene por la columna D, es que ahora este peón va a ser una debilidad. Y alguien podrá preguntarse, ¿no? ¿Y por qué si el peón todavía forma parte de una cadena? Bueno, en principio está retrasado. Y si quieren, digamos, las negras intentaran demostrar lo contrario, avanzando el peón, bueno, se llega a un cambio de peones y no se pierde peón, pero miren, este peón es un peón aislado. Entonces ahora sí es una debilidad real. Y contra eso ya se puede jugar, ¿no? Lentamente. Traemos más piezas al ataque. En resumen, el peón de 5 va a ser una debilidad si se hace este movimiento. Por lo tanto, torre D1 tiene la idea de presionar sobre este peón retrasado. Bueno, acá hay varias maneras de jugar con las negras, ¿no? Podrían, digamos, desarrollar el, el alfil. Podrían venir con alfil F6, lo cual era la idea, porque dijimos que eso se jugó. Pero acá juegan B3 y, y este sacrificio, em, bueno, tiene su idea, ¿no? Es un sacrificio de alguna manera agresivo, porque claro, se está entrando con todo en esta estructura de peones, pero tiene la idea principalmente de que, por ejemplo, ¿no? Si el caballo captura, entonces ahora sí viene el alfil a F6 y ojo, no se puede evitar la presión del alfil por esa diagonal. Porque si, digamos, venimos con el peón, entonces después de un cambio, realmente no es tan fácil, ¿no? Tapar la diagonal para ese alfil. Y ahora o sea, posteriormente se capturaría ese peón de B2 y ahora tendríamos dos peones débiles por parte de las blancas. Ya, entonces,
por ello caballo, digamos, no funciona muy bien. Y C por B3, que es lo que se jugó en la partida. A ver, un segundo. Ya. Tiene una idea similar, que es malograr la estructura de peones. Ahora esta torre que ya está ubicada en B8 está mirando sobre sobre esta fila de peones. Y sobre esta columna, mejor dicho. Y ahora sí puede venir el alfil, que es que es lo que se juega, ¿no? Nuevamente viene el alfil y ahora se está atacando a B2. Entonces la idea es recuperar el peón. Y si no se quiere perder el peón, entonces se pueden hacer jugadas como torre B1, pero esto es demasiado pasivo. O sea, por parte de las blancas, esto resultaría demasiado pasivo. Y aquí se juega, eh, bueno, antes de adelantarles la jugada, bueno, mejor dicho, de explicarles la jugada torre C1, que es un poco... es interesante en general. Hay que decir que se podía defender este peón de B2 con esta maniobra interesante, con alfil B1. Entonces la idea es esta. Si alfil por B2, entonces caballo B2. Y claro, el alfil no puede venir aquí, obviamente no nos la comemos. Y, y el alfil, bueno, si regresa, entonces puede venir una captura en D6, incluso con la torre, no existe mayor problema. Y, y se sigue teniendo ese peón de ventaja, ¿no? Claro que pueden venir entradas, pero se está debilitando mucho el centro para las negras. Existía esa posibilidad de alfil B1, pero acá se juega la interesantísima torre C1. ¿Cuál es la idea? Ahora, bueno, en principio se juega lo natural, alfil por B2. Y después de torre C2, vamos a ver que las negras no tienen mejor opción que jugar alfil A3. Y, y claro, la pregunta viene acá, ¿no? ¿Qué pasaría si sencillamente regresan las negras? Entonces aquí se ve el plan, ¿no? La intención de la torre en C2 es que vendría la otra torre a la misma columna y ahora se está ganando este caballo, ¿no? Tendría que venir, digamos, el alfil, quizás, pero ya va a ser muy fácil presionar sobre este caballo. Incluso aquí, bueno, el módulo da ventaja, ¿no? Se puede capturar el peón, luego venir a presionar. Y, y claro, en fin, la torre tampoco puede venir porque se está entregando, ¿no? Se está regalando. Esa es la razón por la que no puede regresar el alfil. Y ahora con el alfil en A3, pues se previene la entrada en C1 por parte de la otra torre. Entonces ya, claro, no tenemos un ataque por digamos, presionando al caballo. Pero acá, digamos, explicando un poco la estrategia, es que el jugador de blancas, quien era Shirov, eh, aceptó devolver el peón que tenía de más con la intención de dejar al alfil fuera de juego. Entonces, por ahora le está restando piezas de defensa al enroque. Tenemos a un rey que, claro, aparentemente está seguro, pero poco a poco se están maniobrando las piezas de manera que vayan a llegar al enroque negro y luego sea demasiado tarde para las negras defender eso. Bueno, no sé si hay alguna pregunta por acá, quizás alguna variante en la que tengan dudas. Puede existir otra retirada, bueno, realmente no, solamente existían dos opciones para el alfil, ¿no? Y, eh, y acá hay, bueno, digamos, algunas debilidades para las negras. En principio, el peón de A6, bueno, está defendido pasivamente por un alfil que todavía no se desarrolla, pero todavía es jugable, ¿no? El alfil tiene, digamos, la posibilidad de todavía desarrollarse en cualquier momento, pero por ahora se están ganando ciertos tiempos. Y aprovechando que el alfil ya no está en esta diagonal, entonces ahora sí se juega E5. ¿Y cuál es la idea? Primero, bueno, no se va a perder, digamos, el peón. Y si lo hicieran, bueno, o sea, digamos,
no se puede comer con caballo, si come la dama, está cayendo el caballo. Pero más que eso, se está habilitando una diagonal para el alfil de las blancas. Y como saben, bueno, seguramente la mayoría, existen muchas ideas de sacrificio en H7. Y bueno, de hecho eso es lo que vamos a ver en esta partida. Que bueno, esta clase tiene el tema de sacrificios típicos. Y es que, en efecto, ¿no? Alfil por H7 es uno de esos sacrificios típicos. Que en general, este tipo de sacrificios al enroque son necesarios, ¿no? Para abrir el enroque, valga la redundancia, y, y lograr el jaque mate, ¿no? Que es el objetivo final. Ahí, maestro, en ese punto, precisamente, siempre yo trato de juntar en el flanco que voy a atacar un mínimo unas 3 piezas para poder empezar a idear un ataque. Sí, sí, muy bien, exacto. Ahora mismo no se puede sacrificar porque no existen suficientes piezas cerca. Pero excelente observación. Eso es lo que las blancas buscan, ¿no? Progresivamente van acomodando la posición para efectuar un sacrificio eventualmente. O en líneas generales, en llevar la mayor cantidad de piezas posibles al enroque, que ahora mismo carece de piezas defensoras. Y sobre todo del caballo F6, ¿no? Que veíamos inicialmente, que es típico en las sicilianas y que ahora ya no existe. Bueno, existía la posibilidad de abrir la posición, pero sencillamente se decide cerrar con D5. Y bueno, como decía muy bien acá el compañero, bueno, no veo la pantalla por ahora, ¿no? Caballo F3 tiene la idea de traer más piezas al ataque. Posiblemente un caballo G5 en el futuro y luego tendríamos muchas piezas atacando al enroque. Las negras tienen algunas decisiones posibles por tomar aquí. Es una posición en realidad bastante crítica. Pero entre otras cosas, el caballo en F3 está amenazando una clavada, o sea, mejor dicho, aprovechando la clavada de la torre, una presión extra por parte de un caballo. Y eso sería demasiado incómodo para el desarrollo de las negras. Y no tienen muchas opciones de sacar a la dama, ¿no? Porque, digamos, si se viene a E7 o D8, sencillamente se está soltando el caballo y nos haría mucho gusto comer ese caballo. Entonces, digamos, una salida progresiva de, de la clavada es dama de 7. Y aquí es donde llegamos al corazón del tema de la clase de hoy día. Sacrificios típicos. Eh, en ajedrez nosotros vemos, digamos, el término típico en muchos aspectos de la partida. Sean sacrificios, sean mates típicos, incluso existen nombres para los mates, por ejemplo, mate de la cos, mate de Anastasia, mate del pasillo. Existen patrones, ¿no? Por ejemplo, el mate de la cos es con un caballo, ¿no? En F7. Seguramente conocen muchos más patrones que tienen sus respectivos nombres. Y este es uno de ellos. Un sacrificio que entre otras cosas tiene la idea de extraer al rey con la idea de venir con el caballo y con la dama para entrar definitivamente en el enroque. ¿Alguien sabe cómo se llama este sacrificio? Este patrón de sacrificio. Quizás les suene el nombre regalo griego o presente griego. Que No, mm, ya. Bueno, no, ya que había que hacer ese sacrificio en H7, pero no sabía que se llamaba así. sí, bueno, tiene ese nombre porque, bueno, haciendo referencia al mito, ¿no? Del caballo de Troya, en el que se entrega bueno, en el mito se entrega un caballo, pero acá se está entregando un alfil, con la idea de, de entrar definitivamente en el enroque, ¿no? O sea, de provocar una abertura en el enroque y ahora se va a venir con otras piezas, ¿no?
sobre todo con Ahí esto. sí tengo una duda, maestro. Ahí, ¿con qué se mete primero? ¿Con caballo o con dama? ¿Qué es Eh, mejor? Buena pregunta. Y la verdad es que da lo mismo, exactamente lo mismo entrar con caballo y con dama. Porque, mira, las jugadas son las siguientes. Si entra con caballo, bueno, el rey lo mejor que tiene ahora es esconderse. Y llega la dama a entrar. Y si viniera primero la dama, entonces lo mismo, ¿no? El rey no quiere venir acá, se estaría exponiendo demasiado. Entonces, bueno, de hecho, incluso hay un mate en cuatro. Se va el rey y viene el caballo. Entonces, el orden no importa, siempre que se entre con jaque, el orden no importa, ¿no? Y ese es el patrón de sacrificio y muchas veces se juega, ¿no? Incluso existen inmortales por parte de Kasparov, Judith Polgar, que aprovechan justo esa figura, ¿no? de sacrificio en H7 por parte del alfil. Y bueno, vamos a continuar a partir de aquí porque de hecho es así como continuó la partida. Y, no, mejor dicho, a ver, acá hay algo, ¿no? Primero, decíamos que hay una sutileza. Primero, si se juega la dama como decíamos, si viene el rey, entonces viene el caballo y en cualquier caso tienen todavía un turno las negras para prevenir el jaque mate en H7. Y es así como se maniobra, ¿no? Con el caballo, de igual manera, si se entra primero con el caballo, vamos a verlo acá. Realmente no existe un mate más rápido, ¿no? Porque igualmente tienen el tiempo necesario para escapar del jaque mate. Bueno, ya. Entonces teníamos a jaque, el rey, se amenaza el jaque mate y se le brinda cierto espacio al rey para evitar acá el jaque mate, como decíamos. Y ahora, claro, entrar con dama en H7 mm, no resulta del todo útil porque después de dama, digamos, H8, el rey en E7, por ahora las negras están encontrando cierta ruta de escape para su rey. Y por más que se gane un peón, bueno, todavía el ataque no es lo suficientemente fuerte. Entonces existen ideas, digamos, como alfil F2, pero sobre todo esta idea que es torre F3, em, la cual tiene la idea de incrementar el ataque. Por ejemplo, una torre en G3, y ahora sí, ¿no? Se estaría viendo, digamos, la posibilidad de entrar por la columna. Y en el peor de los casos, o sea, si se escapan las negras, se abriría esta columna, ¿no? ¿Alguien creo que tenía una pregunta? Maestro, ¿y la columna H? Ya, sí, la columna H también es interesante, pero no tiene, digamos, mucho sentido. Ahora que, eh, bueno, digamos, si viene la torre H3, entonces seguiría la misma idea profiláctica de rey F8. Pero sí también es muy válida, ¿no? Porque la diferencia, digamos, del tener la torre aquí o no, es que ahora si viene la dama a F H7, si quiere entrar, mejor dicho, tiene que venir H7. No puede entrar de frente a H8. Entonces, si viene la torre a H3, ahora sí se está amenazando una entrada directa en H8, ¿no? Pero igualmente existe esta entrada. Esta salida, mejor dicho, por parte de las negras. Pero igualmente es válida. Ya, genial. Bueno, pero tenemos esas dos ideas para las blancas con torre F3. Y caballo E7 tiene la idea de, además de, digamos, sacar al caballo mm, de acá de estar flotando, ¿no? Porque la dama estaba amarrada al caballo. Es que ahora, bueno, todavía no existe el mate, ¿no? Porque en cualquiera de los casos, si entrara la dama, bueno, como realmente lo hizo, ¿no? Hasta H8, pues va a venir un caballo. Y en cualquier caso puede venir un rey am, a D8 am, a guarecerse, ¿no? A escapar del ataque por el enroque de las blancas. Y acá, bueno, existen esas dos ideas para las blancas, mejor dicho. Pero también hay que tener en cuenta que
que si llega una torre, por ejemplo, a G3, el rey sencillamente, o sea, dejaría el peón, aprovechando que el caballo va a estar protegido por la torre, se escaparía sencillamente. Entonces, cuando tenemos una posición así, en la que el rey está en el centro, bueno, en este caso está, digamos, un poco al costado, pero igualmente está desprotegido, o sea, porque no existe, digamos, una torre aquí. Mm, hay un, digamos, un concepto básico en el ajedrez cuando tenemos un rey en el centro. ¿Y cuál es? Esa es la pregunta. Abrir la posición. Ajá, exactamente, muy bien. Nosotros tenemos que abrir líneas, abrir la posición y no existe mejor jugada en este caso que hacer F5. Entonces, claro, se pueden comer las negras pueden comer ese peón y aparentemente, bueno, se puede defender todavía, ¿no? Con un posible G6 o, bueno, todavía el alfil está mirando al peón. No parece que vaya a abrirse todavía la posición, pero sencillamente hay que debilitar más el enroque. O sea, si tenemos doble peón, entonces hay que debilitar. Y acá se hace bueno, una jugada muy buena también, que es E6. Dos jugadas buenas, ¿no? F5 y E6. Está entregando dos peones, es cierto, pero ¿a cambio de qué? Bueno, tienen una estructura de peones aquí las negras, pero están debilitando demasiado al enroque. Y, y ahora sí, podríamos pensar, por ejemplo, en un torre G3. Mm, ¿Cuál es la idea? Ahora la diferencia de ya no tener estos peones que impedían la actividad de las torres de las blancas es que la posición se puede abrir fácilmente en cualquier momento. Y de hecho, bueno, ahora mismo la amenaza es la siguiente. Caballo H7 y bueno, a ver, vamos a hacer una pregunta, ¿no? Digamos que las negras deciden desarrollar su alfil. Em, caballo H7. Si rey F7, ¿qué deberían jugar las blancas? Dama por peón. Sí, muy bien. Jaque. Ajá. Sí, jaque y de hecho es jaque mate, ¿no? Em, con torre, ya sea con torre, con dama también, se estaría dando jaque mate. Entonces el rey tendría que venir a E7. Y aquí algo interesante, ¿no? Vamos a ver que a partir de esta posición, eh, las, el alfil de las blancas por castillas negras va a ser muy importante para definir la partida. Porque, bueno, ahora mismo, digamos, si el rey desea escaparse por D6, aparentemente está protegido, pues sencillamente viene un alfil F4 o jaque. Y después de E6, a ver un segundo, admitir. Seguiría torre G6. Y con eso la posición ya está ganada. Incluso, bueno, acá dice mate en 3. Pero, digamos, sin calcular demasiado, ya vemos que el rey no tiene muchas escapatorias. Y en caso de que viniera un torre, por ejemplo, a cubrir eso, entonces tenemos esta jugada que es muy interesante. Bueno, de hecho dice mate en 5, ¿no? Pero la idea principal, o sea, a partir de la posición que les decía es esta. Aprovechar una clavada sobre la torre y entrar definitivamente sobre el rey. O sea, sobre el centro, ¿no? Sé que es el bando. Por ello, hay que prevenir de todas maneras la entrada en H7, pero sobre todo el peón de G7, ¿no? Que ahora es una debilidad. Por lo tanto, después de torre G3, bueno, se hace. mm, Se avanza este peón en G6 con la idea de evitar eso, ¿no? De una entrada apoyada por torre y por dama. Igualmente se continúa con caballo H7. Por si acaso, bueno, a partir de ahora ya solamente vamos a ver un remate. O sea, la partida ya está ganada, pero esto es cuestión digamos, de rematar correctamente la partida. Ya, bueno, decía que caballo H7 entra, bueno, caballo H7 jaque.
decíamos otra vez, ¿no? Que no conviene venir con el rey a E7 por lo mismo. Por el alfil, y si luego viene la torre, el rey, va a venir otro alfil. Y siempre que saquen el peón a E5, va a entrar la torre a E6. Y van a hacer muchas piezas en en el flanco de rey. Entonces F7, claro que aparentemente resiste un poco. Y acá una jugada muy interesante. Claro, H6. Y esto realmente no es un sacrificio, ¿no? Porque si las negras comen en H6, pues sencillamente viene esto, ¿no? Dama F6, jaque, no hay más opción. Eh, Vienen con la torre, jaque, la única sería esta, luego una torre, rey G8 y... A ver, ¿dónde está el mate? Es una pregunta. ¿Quién ve el mate? Dama G8. Torre E8. Torre H8. H8. Ahí está. Sí, Sí, H8. ajá, exacto. Claro, torre H8, jaque mate. Entonces, esa línea eh, sería jaque mate, ¿no? Es mate en pocas. Por lo tanto, no se puede capturar ahí el alfil. Ya, lo que hacen mm, las negras es ahora em, previniendo una entrada en G7 por parte de la dama, lo cual también sería mate, por cierto. Entonces ahora sí vienen con el rey a E7. Y claro, acá intentan, digamos, salvarse, ¿no? Buscando una especie de tablas. Después de alfil G5, bueno, ahora rey F7. Tienen la idea de, bueno, no sé, tablear un poco. Pero después de este rey, ahora el alfil. Bueno, recordemos que antes estaba en E3, ¿no? Entró por aquí, vino por acá. Ahora sí puede entrar a F6. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, en primer lugar, el caballo no puede comer por lo mismo, ¿no? Dijimos que viene la dama y bueno, por acá es una línea de jaque mate en 3. Entonces, si tenemos, digamos, un rey encerrado, habría que habilitar, digamos, espacio para, para escapar, ¿no? Por lo menos. O al menos habilitar el ataque. Si se comiera con el caballo, bueno, se puede comer con el rey. No pasaría nada, ¿no? O sea, creo que se pierde mucha fuerza en el ataque. Mm, por lo tanto, después de torre F8, que es lo que efectivamente se jugó, aquí viene una maravillosa jugada, que es torre C7. La idea es esta, claro, no es un regalo como tal, porque sencillamente vendría la dama, y ahora la dama no tiene defensores, entonces se va a capturar, ¿no? Y tanto si comen con, el, con cualquiera de las dos piezas, pues, digamos, se va a perder material, ¿no? En cualquiera de los casos, si vienen con la torre, mm, 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 ya, claro, viene el caballo, ¿no? A comer tranquilamente. Entonces las negras no aceptan la torre, ¿no? Pero sí está claro que se está amenazando comer a la dama. Entonces aquí, bueno, aprovechando que ya existe una ruta de escape para el rey, ahora sí se come el alfil en F6. La idea cuál es, bueno, si vinieran las blancas a capturar a la dama, bueno, mm, no entiendo la verdad por qué dice tanta ventaja negra, ¿no? Pero la dama en general queda encerrada y después de los cambios, pues las blancas han perdido toda su ventaja, ¿no? Y de hecho las negras están mejor, tienen mucha ventaja material. Por lo tanto, bueno, en este tipo de posiciones hay que ser muy cuidadosos. Mm, Dama por torre no sirve. eh, ya, a ver. Dama por torre. Acá te tengo una sorpresa. Que claro, visualmente, si nos enfocamos acá, y puede ser que a más de uno le haya pasado, que nos estemos enfocando tanto en el ataque, que no nos demos cuenta de esto. Tirirín. Un alfil por F8. Ah, Y ya con eso, adiós dama y adiós partida, ¿no? También, o sea, escondido ahí. sí, sí, es muy... eh, eh,
esas sutilezas, por ejemplo, toda la posición, hay que tomarlas con pinzas. Ya bueno, entonces acá creo que no existe mejor opción que tomar con la dama en F6, ya que, bueno, en principio se está ganando un tiempo, digamos, ¿no? Y lo dicho, las negras tienen la ruta de rey H8. Y acá, bueno, antes de comerse la dama, porque claramente nos van a comer con la torre, entonces primero un jaque intermedio, que es el dama por G6, jaque, rey D8 se jugó. Acá puede surgir también la pregunta, ¿no? ¿Y qué pasaría si vienen las negras con torre F7? Sencillamente vendría esto: caballo atacando a rey y a dama. Y después de cualquier jugada, bueno, se va a comer la dama, ¿no? Y esto sí es ventajoso, ¿no? O sea, después de los cambios, en realidad las blancas sí tendrían ya ventaja decisiva. O sea, por ahora todavía se están viendo algunas maniobras. Y por lo tanto, rey D8 intenta resistir de alguna manera. Pero claro, ahora que ya no existen más jaques productivos, o sea, teniendo en cuenta que si viene la dama G5, por ejemplo, no se regresa, entonces ya de frente hay que comer a la torre. Torre por D7, y acá, claro, alfil por D7. En la jugada número 40, recién las negras desarrollan su alfil, ¿no? Capturando la torre. Entonces, esto ya está ganado, pero solamente habría que ver cómo rematar, porque ya tenemos dama de ventaja, porque la partida continúa. Entonces, se sigue ganando material. Como decíamos, el alfil todavía estaba viendo el casilla F8. Y acá, bueno, un principio ya para ganar las partidas, o sea, en general, ¿no? Cuando tenemos un final ganado, una cosa importante es simplificar. O sea, si tenemos una torre, entonces solamente nos bastaría con simplificar las torres y al, digamos, dos alfiles contra dama estaría muy perdido para las negras. Entonces se comienza a maniobrar de esta manera. Eh, Dama jaque, luego viene el alfil, torre G8, jaque, la mejor opción, rey C7, dama C3, jaque. A ver un segundo. Ya. Dama C3, jaque. El- Hola, buenas noches. No sé si llego tarde o qué. ¿Qué tal? Buenas noches. No tan tarde ya. Bueno, estamos viendo el remate en realidad. Eh, Dama. A qué hora acaba la clase? Bueno, esto comenzó hace casi una hora. Justo una hora. Bueno, ahorita les ¿A qué hora comunico. acaba? En 3 minutos más o menos. Ah, uy, no llega a tiempo. ¿Está grabada? Sí, sí, sí. Eso les iba a comentar antes de. Bueno, ya hago un paréntesis antes de terminar la clase. A ver si la puedes pasar para ver la partida grabada, ¿eh? Sí, sí, está bien. Gracias. Ya les decía que em, Elite habría abierto un canal de YouTube y, y ahora esta clase va a estar colgada en, en dicho canal, ¿no? Entonces es la primera clase bueno, que por mi parte estoy grabando para colgar en el canal, justo para eso, ¿no? Para que la puedan revisar después si gustan. Ah, vale, vale, perfecto, ¿eh? Ya. Bueno, ya para terminar la partida, entonces el rey, bueno, sí, no tiene muchas opciones, ¿no? No quiere entregar la torre, entonces sencillamente B7. Y después del cambio de torres, las blancas jugaron H4 y acá se rindieron las negras. Y a ver, digamos, para efectos de cálculo, ¿no? Si las negras jugaran alfil por H4, ¿qué deberían jugar las blancas? ¿Alguien? Dama B4 jaque y Mm, gana una pieza. exacto. Sí, muy bien. Eh, Se estaría haciendo un ataque doble. Existe también la opción B, digamos, que dama H8 jaque doble. Y en caso de que no aceptaran el peón, porque esto ya está perdido, ¿no? O sea, la razón es que el rey no puede venir por aquí. Y si
digamos, hicieran algo como esto, pues sencillamente se sigue avanzando el peón. O en algunas variantes, bueno, se va a amenazar. La cosa es que la partida ya está ganada, pero todo en base al sacrificio de H7. Bueno, entonces, con eso termina, digamos, la clase de hoy día, ¿no? La revisión de la partida y sobre todo los patrones de ese tipo, ¿no? Un sacrificio que se puede ver muchas veces, que es la entrada en H7. Ya para terminar, hay que mencionar que actualmente no se ven mucho esas entradas, digamos, ¿no? Por ejemplo, las entradas del presente griego, porque ya los jugadores que les toca defender, sobre todo con las negras, ya lo tienen bastante presente y, y son más cuidadosos, ¿no? En ese sentido. Entonces ya traen piezas a defender. Bueno, con eso termina la clase entonces y reitero, ¿no? Por si acaso la clase va a estar grabada y ya más tarde la subo. No sé si hay alguna pregunta de toda la clase, de lo que hemos visto. Ya, genial, entonces. Em, bueno, entonces estuvo interesante todo. Em, con Gracias, eso, maestro. sí, con eso culmina la clase. Así que, bueno, gracias por su presencia. Ya nos vemos. Chao.